El tema de hoy es diabetes y embarazo, que es un tema realmente muy interesante y es un tema que a nosotros, particularmente en el servicio, nos motiva y nos interesa mucho, porque a medida que vaya avanzando les voy a ir comentando que nosotros tenemos un subsector que sería endocrinología y endocrinología de la mujer embarazada. Y tenemos que también en algún momento se los voy a comentar un día de consultorio a demanda, y ya les voy a comentar el por qué. Bueno, lo primero para referirles, si tengo que mencionar diabetes y embarazo, lo primero que voy a hacer es una disquisición. Voy a presentar y decir que existe una diabetes que es pregestacional o preexistente y se refiere a aquellas pacientes que ya conocemos como diabéticas tipo 1 o diabéticas tipo 2 que se embarazan. Y luego tenemos un grupo de pacientes a las que denominaremos diabéticas gestacionales, en las cuales observamos que existe una intolerancia a los hidratos de carbono con diversos grados de severidad y que se van a reconocer por primera vez durante el embarazo y que pueden o no resolverse después del embarazo. Entonces tenemos tres diferentes posibilidades y en algún punto podría llegar a haber alguna dificultad en poder discriminar o diferenciar, porque podría llegar a haber alguna superposición de cuadro clínico o de laboratorio. Pero en definitiva nos va a servir tener en cuenta estas tres posibilidades. Sí. Existen diferentes factores de riesgo para que una mujer desarrolle diabetes gestacional. Indudablemente una diabética tipo 1, como yo les mencionaba recién, ya sabemos que esta mujer diabética tipo 1 ya tiene su diagnóstico, habitualmente viene en seguimiento por nosotros, y lo deseable en la mujer diabética tipo 1 es que su embarazo se realice en forma programada. Eso quiere decir que nosotros meses antes hayamos cumplido con determinados criterios, sobre todo de control metabólico adecuado, como para que esa mujer busque embarazo. Y si es una mujer diabética tipo 2, también, y va a estar en seguimiento y va a tener un control adecuado. Yo les voy a hablar gran parte del día de hoy y me voy a referir a diabetes gestacional, que era el tercer grupo de pacientes en las cuales se suscitaba un trastorno o una dificultad en el metabolismo de los hidratos de carbono que va a ocurrir en el embarazo, o sea, supuestamente una mujer que se desconocía que fuera diabética. Existen diferentes factores de riesgo que en un momento, a medida que avancemos, los vamos a ir discriminando y viendo, que pueden ser que la edad sea superior a 30 años, que la glucosa en ayunas sea superior a 85, que existieran estados de insulinoresistencia previo al embarazo. Entre ellos podría llegar a ser, que para nosotros es muy importante, el síndrome de poliquistosis ovárica, la existencia de macrosomía previa, o sea, de recién nacidos macrosómicos en embarazos previos, la existencia de diabetes gestacional en embarazos anteriores y el hecho de que la mujer comenzara con obesidad en este embarazo en curso. Indudablemente, estos tres últimos son factores de riesgo de gran relevancia. Entre un 2 a un 8% de las mujeres embarazadas van a desarrollar un deterioro de tolerancia a la glucosa. Por lo general, este deterioro se va a desarrollar en la segunda mitad de la gestación. Fíjense que les acabo de mencionar 2 a 8%, pero luego les voy a mostrar, a mostrar estadísticas argentinas y puede haber una pequeña variación. Aproximadamente el 10% de estas mujeres continuarán con una diabetes postparto, y este porcentaje va en aumento con el correr del tiempo. A mayor edad materna, mayor riesgo de diabetes gestacional. Hay una pequeña reseña que nos puede llegar a ayudar como para pensar el por qué se va a producir o por qué se podría llegar a producir la diabetes gestacional. Es que a partir de la semana número 7 va a haber una elevación de una hormona que es la hormona lactógeno placentaria y del cortisol materno. Esto va a producir un aumento de la resistencia insulínica. Este aumento va a ser progresivo y va a llegar a su nivel máximo hacia el tercer trimestre. Y también va a haber elevación de ácidos grasos libres y diferentes, digamos, trastornos a nivel de la activación de los receptores de insulina
y también de la translocación de los LUT4. Eso quiere decir que va a haber una dificultad en lo que va a ser la señalización a nivel de receptores y lo que va a ser postreceptor. Estos cambios que van a ser progresivos y que se van a dar de acuerdo a cada paciente de manera diferente y pueden darse inclusive un poco antes de la mitad del embarazo, van a producir hiperglucemia, lipotoxicidad e hipercetonemia. Es así entonces como el cortisol y el lactógeno placentario nosotros los vamos a mencionar como altamente diabetogénicos, y el momento de su máximo efecto va a ser a partir de la semana número 26. Es por lo cual, cuando nosotros luego veamos que pedimos la prueba de tolerancia, el por qué la pedimos, la primera probable prueba la estaríamos pidiendo para esta semana. Y la progesterona es otra de las hormonas que es, digamos, altamente antiinsulínica y empieza a ejercer con total fortaleza su acción a partir de la semana 32. Y es por eso que eventuales pruebas de tolerancias en su segundo pedido podrían llegar a acaecer después de la semana 32. ¿Sí? Y por eso, el embarazo se caracteriza por cambios importantes en los equilibrios de combustibles metabólicos de todas las hormonas. Es así como vemos que a través de las distintas semanas de gestación se va a producir un aumento de la producción de glucosa hepática e indudablemente va a haber un aumento en la insulinoresistencia. ¿Sí? Sí. En la primera parte, digamos, del embarazo, vamos a tener un aumento del empleo de glucosa por parte tanto del feto como de la placenta. Es por eso que en el primer trimestre las concentraciones de glucosa en ayunas deberían ser más bajos en un embarazo normal. O sea que normalmente en un primer trimestre yo no debiera de encontrar disglucemias. Eso sería lo normal. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de detección, de cribaje, de búsqueda o de intento de valorar factores de riesgo? Esto es una tarea que es tanto para el clínico, para nosotros endocrinólogos y también para el obstetra, en donde tenemos clasificación de bajo riesgo, riesgo intermedio y de alto riesgo para diabetes gestacional. Por ejemplo, es de bajo riesgo una mujer que tenga menos de 30 años, que comience su embarazo con un peso normal, que no tenga antecedentes de diabetes en su familia, que tenga nacidos, o sea, hijos o recién nacidos previos con un peso adecuado, que no hayan existido óbitos, que los recién nacidos, como les acababa de decir, fueran normopesos, que no existiera el antecedente de poligramios ni de hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo interesante. Y de alto riesgo, que para nosotros al momento de tener en cuenta la lectura de las distintas pruebas o las distintas solicitudes, son la obesidad, los familiares con diabetes tipo 2, los antecedentes de una diabetes gestacional en un embarazo previo y antecedentes de intolerancia a la glucosa. Nosotros ahondamos y por qué buscamos detectar la diabetes gestacional con tiempo, porque en realidad existen posibilidades de complicaciones. En este grupo yo dividí las complicaciones en maternas y fetales, y luego van a ver que puse en un color diferente las complicaciones maternas, porque ahí me estaría metiendo en lo que sería una diabética previa. Entonces, en cuanto a las complicaciones maternas, tenemos más posibilidad que una mujer que tenga diabetes en el embarazo, sea diabetes gestacional, diabetes 2 o diabetes 1, tiene más posibilidad de preeclampsia y eclampsia que la población no diabética. Hay más posibilidades de infecciones, hay más posibilidades de hemorragia, la cesárea es más factible que sea necesaria. Si la mujer fuera diabética previa, va a haber una variación en el requerimiento de insulina, se nos va a complejizar el tratamiento y puede llegar a haber un empeoramiento de la retinopatía y de la nefropatía diabética. ¿Qué va a ocurrir a nivel del feto? Puede llegar a haber anomalías congénitas, puede llegar a haber macrosomía o retardo de crecimiento intrauterino, puede haber prematurez o distrés respiratorio, apnea, bradicardia, alteraciones metabólicas, hipoglucemia, hipocalcemia, poliglobulia. Todo esto nosotros lo sabemos muy bien porque estamos en un hospital materno-infantil. O sea, muchos de nuestras pacientes, digamos, son pacientes que van a requerir un seguimiento por parte del servicio nuestro y luego una interacción con los neonatólogos, que van a ser
fetos que van a ser futuros recién nacidos de mayor riesgo. Hace mucho tiempo, lo interesante, yo acá les traigo algo que se hizo, que se acaba de presentar, que es en el Congreso Americano de Diabetes, ahora de junio, en donde se hizo una exhaustiva búsqueda retrospectiva de los últimos 30 años en lo que se refiere a diabetes y embarazo. Y fíjense que en el año 1980, este médico que se dedicaba a la parte de embarazo y diabetes, Norbert Frenkel, dice que la mezcla de nutrientes anormales del lado materno pueden traspasar la barrera placentaria y producir disrupciones en el desarrollo fetal. O sea, ya en el 1980, este señor abre con una lectura Banting, que es lo más importante para el Congreso americano, y ya fíjense cuántos años antes que ahora y con todo lo que hoy tenemos, profesional ya dice que hay, digamos, un montón de factores que van a hacer que ese feto tenga más riesgo. Y hoy sabemos que existe inflamación, que existen alteración de citoquinas, estrés oxidativo, hipoxia, hiperinsulinemia, y todo esto va a trabajar sobre la epigenética. Eso quiere decir que lo que le está ocurriendo al feto no es gratis. Va a tener secuelas que nosotros también en la adultez, tanto como endocrinólogos y como clínicos, vamos a estar viendo, y es por eso que lo que va a ocurrir en el embarazo posteriormente, digamos, el niño y el posterior adulto va a tener consecuencias. Todo esto no va a ser gratis. Seguimos. Es así como yo les comentaba, en esta lectura en la que se hace como un resumen súper interesante porque vino Bárbara para esta charla, donde refiere que la hiperglucemia durante el embarazo afecta al recién nacido en una amplia gama de posibilidades, inclusive a largo plazo y en diferentes grados. O sea, tanto la diabetes 1, la 2, como la gestacional, haría que esa glucemia, esa disglucemia, va a producir indudablemente efectos que van a ser deleterios sobre la descendencia y va a tener en cuenta la cantidad de glucosa en exceso y la cantidad de tiempo de exposición. Seguimos. Acá yo les presento, hacemos nosotros lo que sería el screening o tamizaje, que en realidad intervenimos luego de que el ginecólogo o el obstetra le ha pedido una glucosa en ayunas. O sea, el ginecólogo le pide una glucosa en ayunas a una mujer embarazada, y si el resultado es superior a 100, fíjense el nivel de corte que tiene, se repite en una semana. Estos son guías relativamente nuevas, y si es superior a 100, ya tenemos diagnóstico de diabetes gestacional. Quiere decir que no hacemos prueba de tolerancia. Ya con 2 valores en ayunas, con una separación de una semana, superior a 100, tenemos diagnóstico de diabetes gestacional. No necesitamos hacer la prueba. ¿Qué sucede si esa glucosa en ayunas que pedimos es superior a 100, la repetimos? Estamos hablando indudablemente que estamos en el primer trimestre, y el resultado es menor a 100 en esa semana. ¿Qué hacemos? Si los factores de riesgo, así lo indican, quiere decir que por ahí la mujer tiene antecedentes de diabetes gestacional, tiene un body mass index superior a 30, tiene, macrosómicos, o sea, tiene factores de riesgo de importancia, no se va a esperar a la semana 24, se va a anticipar esa prueba de tolerancia. Entonces, si tenemos más de 100 en un primer laboratorio, segundo laboratorio en esa semana nos da menor de 100, vamos a pedir una prueba de tolerancia que va a ser antes de la semana 24, eso también es nuevo dentro de todo en las guías, y si el valor de glucosa en el segundo punto de corte superior a 140, tenemos diagnóstico de diabetes gestacional. Seguimos. ¿Qué sucede entonces si tenemos por encima de 100 en un valor de laboratorio y lo repetimos? Fíjense que hay que repetirlo en la primera semana, antes de los 7 días. Me da menos de 100, le pido la prueba de tolerancia y el primer punto de corte me da menos de 140. Quiere decir que ahí
no tengo diagnóstico de diabetes gestacional, tengo menos de 140 en la respuesta de la prueba de tolerancia, pero voy a valorar factores de riesgo. Uy, ¿qué sigo haciendo? Voy a rever y digo, ¿qué sucede si esa prueba de tolerancia que me dio menos de 140 en la semana 24 y 28 y no tiene factores de riesgo? Quiere decir que es una mujer delgada, que tiene antecedentes de, digamos, de un recién nacido normopeso y que es una mujer joven. Bueno, con una sola prueba de tolerancia me quedo y descarté diabetes gestacional. Pero si los factores de riesgo son muy importantes, no me quedo con una sola prueba de tolerancia. Voy a repetir, y fíjense que las fechas en las que se hacen estas pruebas de tolerancia, de screening, tienen que ver con esas hormonas que yo les explicaba, que tenían una alta capacidad de generar insulinoresistencia. Entonces, como seguía aumentando el lactógeno placentario, seguía aumentando el cortisol y la progesterona, se repite semana 31-33.